Buenas tardes, mi nombre es Tania Vanessa Puli Velázquez y les voy a presentar mi trabajo de Historia de la Psicología. Desarrollamos una serie de diapositivas para el desarrollo de esta actividad. Entonces, tenemos primero la psicología precientífica. Hago un pequeño paréntesis. La psicología precientífica es precisamente en las bases de la psicología antes de esta haber sido ciencia. Tenemos los tres aportes más importantes, las bases las culpables, digámoslo así, del nacimiento de la psicología. Tenemos el aporte filosófico, el biológico y el fisiológico. Como aporte filosófico, tenemos que, pues, no tengo fechas exactas porque es que esto se remonta precisamente se viene remontando del tiempo de los filósofos presocráticos y de ahí hasta esta fecha, 1879, donde se desarrollaron las diferentes interacciones, las diferentes teorías que llevaron al nacimiento de todas las ciencias. ¿Cuál era? Pues precisamente la pregunta de cómo funcionaba el hombre, qué diferencias tenía este del resto de los animales y sobre todo qué basaba su conducta. Entre estas tenemos unos postulados muy importantes. Tenemos el dualismo, el que precisamente se encargó de dividir el alma, diferenciar el alma del cuerpo somático. Tenemos también el interaccionismo, que dice que estas dos contribuyen entre sí para el funcionamiento. Me parece que es muy importante el interaccionismo. Considero que es tal vez la más acertada de todas las teorías que planteó la filosofía para el nacimiento de la psicología. ¿Qué fue? Fue precisamente el decir que no le daban puesto a la mente porque decían que que no había un lugar físico de la mente, pero que interactuaba con el cuerpo gracias a la glándula pineal. Quiere decir que ellos empezaron a establecer ese proceso del cerebro, que más adelante vamos a ver por qué es tan importante para el descubrimiento de la psicología. Tengo el aporte biológico. Puse la fecha en 1879. No es específicamente una fecha de alguno de estos aportes. Es precisamente la fecha de cuando Wundt, el psicólogo y filósofo Wundt, abrió el primer laboratorio, con el fin precisamente de hablar de este tema, psicología. Tenemos el aporte biológico. Tengo dos fechas, 1800 y 1871. 1800, ¿por qué? Porque en 1800 cuando descubren la teoría cuando se descubre la teoría de la transformación. ¿Qué quiere decir? Precisamente cuando estaba en proceso la evolución de las especies, la biología quería precisamente basarse en eso, en las bases biológicas del ser humano para la comprensión de sus procesos, de cómo funcionaba. Es aquí entonces cuando descubren precisamente la mente. 1871, ¿por qué? 1871 porque fue el año en el que Charles Darwin publicó su libro el origen de las especies, y ese es cuando se desarrolla toda la teoría de la evolución de las especies. Es importante, ¿por qué? Porque precisamente no teníamos siempre que pensar, partiendo de la idea de que el ser humano era el centro del universo, una teoría antropocéntrica. Jamás íbamos a llegar realmente a las bases del ser humano. Teníamos que bajarnos a la idea de que el ser humano era también un animal. Tenemos también el aporte fisiológico. No tengo fechas exactas, la verdad, pero tenemos esto como tal. Coloqué aquí la frenología. Bueno, lo siento, es un avance muy importante que dio la fisiología, pues precisamente fue ese avance experimental que se le dio como tal a la ciencia, pues bueno, perdón, antes de ser ciencia, como tal a la psicología, ese gran paso que se le dio a la psicología para empezar precisamente a interaccionar. La frenología precisamente es cuando se hallan los test mentales, y aparte de todo se empieza a medir las ondas de pensamiento, se empieza a hacer introspección para el pensamiento. Ojo, este fue el primer gran paso que se hizo para el nacimiento de la psicología. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante conocer esta parte de la historia? Pues bien, esta parte de la historia es importante porque hay una frase muy interesante que dice Napoleón Bonaparte, me encanta utilizarla, que dice que quien no conoce su historia tiende a repetirla. Pues muy bien, si nosotros no conocemos cómo nació la psicología, muy difícilmente vamos a llegar a determinar qué es lo que establece la misma. Es decir, con esto,
Con este aprendizaje de la historia, pues básicamente vamos a, primero, a cogerle amor a la ciencia y segundo, vamos a descubrir el por qué se utilizan las terminologías que vamos a empezar a tratar. Tenemos aquí la diapositiva, la psicología científica. Aquí voy a relacionar muy brevemente en qué consistió cada país. Coloqué aquí sencillamente Alemania. Alemania nos dio un gran avance. Les recuerdo que el psicólogo filósofo Wundt era de Alemania. Nos regaló la institucionalización. Es importante porque gracias a esta institucionalización, esa llegó a otros países y precisamente mediante esta fue que empezaron otros países a dar grandes cambios en la psicología, sus grandes giros en la historia. Francia nos dio un avance muy importante entre todo lo que se realizó, entre sus discusiones. Se realizó aquí el descubrimiento y por primera vez se mencionaron las psicopatologías. Gran Bretaña, en cambio, se interesó más por la biología y miró más la parte biológica, separándose de la parte fisiológica y la parte, sobre todo, filosófica, que como les recuerdo, pues tenía todavía mucha repercusión en ese entonces. América. En América se desarrolló la frenología y es aquí cuando les digo que se mencionó precisamente el estudio de los procesos del cerebro. Antes se miraba las funciones del cerebro, ahora querían mirar cómo funcionaba el cerebro, por qué, ya no era la introspección del pensamiento, sino que querían mirar exactamente el sistema nervioso. Y en Rusia, lastimosamente, el proceso precisamente allá del comunismo pues ralentizó mucho el proceso. Sin embargo, Rusia antes de eso alcanzó a hacer un gran avance en la reflexología, lo que quiere decir que era esa manera de llevar a que la persona actuaba mediante respuestas y estímulos. Es muy importante esta parte. Ahora, ¿por qué es importante conocer este pedazo de la historia? Me encantó, quiero aquí mencionar una parte del libro de Saiz. Dice de Historia de la Psicología. Esta partecita es de Milagros Saiz. La psicología, en su búsqueda por adquirir el estatus científico y consolidarse como una disciplina diferenciada de otras, encontró su apoyo y el uso del método científico, resolviendo el estudio de problemas a través del experimento en el laboratorio. Como mencioné, sigo reiterando, es importante conocer esto, porque con esto es que uno va descubriendo el por qué, cómo se definió la psicología, cómo fue separando esto sí, esto no sirve, esto no. Es muy importante conocer esta parte de la historia. Tenemos la importancia de las escuelas y los enfoques psicológicos. Tenemos aquí esa que muy rápidamente voy a mencionar, la psicología de la Gestalt, la psicología conductista y la psicología psicoanalista. ¿Por qué son las que más me llaman la atención? Bueno, pues la psicología de la Gestalt es una de las más utilizadas en Colombia, por cierto. Me quería resaltar un texto. La psicología de la Gestalt, en cambio, plantea un estudio de los fenómenos mentales. Es la psicología de la forma. Me llama mucho la atención porque mediante ella se pueden incluso hacer muchas terapias, lo vimos en epistemología. Brevemente, pues bueno, estudia la experiencia fenoménica, y como tal debe ser considerada globalmente en lugar de intentar articularla o clasificarla en algún modo. Es muy interesante porque pues aquí la psicología de la Gestalt incluso menciona que la psicología de la forma a veces nosotros no establece precisamente que a veces los seres humanos funcionamos por patrones. La psicología de la conductista, bueno, pues como queremos decir, la que precisamente se encarga de estudiar la conducta. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, para empezar a explicar cualquier trastorno o enfermedad mental hay que analizar la conducta. Entonces me parece que es muy importante. Tenemos también la psicología analista, que bueno, su objetivo de investigación era precisamente los problemas emocionales desarrollados por Freud. Es muy interesante cómo él desarrolla toda su teoría sobre los niños, sobre el crecimiento del ser humano, y pues bueno, es algo que me parece simplemente enriquecedor. Vamos directamente, ¿por qué es importante? Entonces quiero mencionar esto. Los primeros enfrentamientos teóricos se produjeron dentro del plano del estudio de la conciencia y en unas coordenadas metodológicas similares, es decir, todavía bajo el influjo de la introspección, las discusiones se centraron en lo que se debía y no debía ser estudiado, es decir, ¿se debía limitar el estudio experimental de los procesos sensoriales o debía abrirse un estudio a procesos más complejos del pensamiento o la memoria? Resalté este pedazo
porque bueno, sigo diciendo, sigue siendo importante conocer nuestra historia, pero me fascina este paso porque es precisamente encierra lo que es solamente encerrar la psicología en el estudio de los procesos complejos como el pensamiento, la memoria. Pues bueno, este proceso formativo se está haciendo precisamente para desarrollarnos en esa pregunta, y por esa pregunta es que tenemos que crecer como grandes, como psicólogos, que no nos vamos a quedar enmarcados con lo que ya está escrito, sino que la psicología es una ciencia que puede seguir avanzando. Con esto finalizo mi compromiso con la UNAD como futura egresada. Como futura egresada de la UNAD, me propongo firmemente formarme precisamente en todo esto. No me voy a quedar con lo que nos den únicamente. Hay que ampliar el conocimiento. Quiero ser una profesional que de verdad deje en alto pertenecer a esta insignia institución. Y pues eso por un lado, y por el otro lado quiero tener el día de mañana la gran responsabilidad de trabajar con información veraz, con lo que realmente es la psicología. Muchas gracias. Que esté muy bien.